Pues el primer regalo que recuerdo era pequeñita. Yo creo que fue un nenuco y la casa. Pues yo me acuerdo de mi primer coche teledirigido, de cuando tenía pues unos 6-7 años. Mira, el primer regalo de Navidad que recuerdo, así pues tendría 4 años o 5, un EPI y un Blas. Recuerdo, porque mayor recuerdo no tengo ninguno, pero sí olores familiares, como cuando entro a la casa de mi abuela, por ejemplo, que mi abuela ya no vive, pero sigo entrando a esa casa y sigue oliéndome a mi abuela, o a casa de mi tía, por ejemplo, cuando voy también, un olor peculiar. Cuando vas a casa de los abuelos y están haciendo la comida, y en este caso es el olor a fideitos con la sopa, la verdad que me recuerda al momento de que todos nos juntamos ahí, toda la familia, los padres, los sobrinos, todos. A ver, yo me imagino que el olor a mi pueblo, o sea, me acuerdo que cuando íbamos con el coche en dirección Torás, me acuerdo que cuando bajábamos las ventanillas, que hacía un montón de frío, porque allí siempre hace frío, entraba por la ventanilla un olor, que es un olor súper característico del típico olor de naturaleza de pueblo. A mí ese olor me encanta. Pues el olor a tierra mojada y pino, porque me recuerda mucho los días de lluvia de las tormentas de verano, y recuerdo que cuando acababa de llover nos íbamos todos los niños a buscar caracoles y con ellos luego hacíamos carreras y me lo pasaba muy bien, era muy divertido. Pues uno de los perfumes más especial que recuerdo es el de Gabriel de Chanel, porque fue el primer perfume que mi madre me regaló unas navidades, hace unos 2 o 3 años, y fue el primer perfume que tuve así más especial, que hacía mucho tiempo que lo quería y la verdad es que fue muy chulo. Desde hace unos años para atrás, bueno, tuve que dar un cambio radical un poco a mi vida y empecé a utilizar uno que es Gucci Rush. Y bueno, no sé, me transformaba porque, no sé, era el olor de una tía cañera, molona, atrevida, que salía y ¡guau! Igual es un poco curioso, pero fue una fragancia de hombre que era Loewe. Y lo llevaba un amigo mío y cuando lo olí dije, ¡guau! Este es mi perfume. El primer perfume que me regalaron a mí fue Escada Magnetis, que fue en casa de una amiga, olía a su madre, se había perfumado con Escada Magnetis y a mí me cautivó. Desde ese momento fui a mi madre, mamá, yo para Reyes quiero esto, para Navidad quiero este regalo. Buah, es que es Light Blue. Es que me recuerda muchísimo me traslada completamente a cuando era pequeña y lo olía. Buah, es que me encanta. Es que esto soy yo hace unos años, pero... Ay. Sí, es mi perfume. ¡Guau! Sí, Loewe es la fragancia masculina que me encanta, es mi perfume. Y me lo regalaron ya hace muchísimos años, lo dejé usar y sí, bueno, me lo regalan estas navidades, sería feliz. Porque para mí, por ejemplo, es algo esencial en mi vida, en mi rutina, el llevar perfume, el utilizar un perfume, el relacionar a una persona con una fragancia. Eso para mí es súper importante, porque luego relacionas también momentos. Pienso que es un buen regalo porque yo creo que es un regalo íntimo, que es un regalo personal. Y la persona que lo regala yo creo que es, al fin y al cabo, de motivo de conocimiento sobre la otra persona. Pues es un perfume, una oportunidad súper bonita para mostrarle que realmente la conoces y sabes sus gustos, a lo mejor un perfume que haya utilizado hace muchos años o un perfume que te gusta a ti mucho y que te gusta cómo huele a esa persona. Me parece que es un regalo que es fundamental y que en estas navidades tiene que estar. A mi madre.
por el hecho de que es un apoyo grandísimo en mi vida, me ha salvado de muchas cosas y es una de las personas que incondicionalmente sé que siempre va a estar ahí. ¿Para qué persona? Es que yo le regalaría perfumes a todo el mundo. A los que no están, por desgracia, y a los que están. De hecho, todos los años, a pesar de haber regalado el año anterior, siempre sigo regalando perfumes. Entonces no te podría decir una persona en concreto. Pues sin duda se lo regalaría a una persona que en este momento no está conmigo, que es mi padre, y que había una fragancia que me gustaba mucho de cuando era pequeña que él lo usaba, que no sé si aún existirá, que se llamaba Jackman, y me encanta, es el olor que me recuerda a él cuando era pequeña.